pasa. Ok, vamos. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de filosofía. Como les vengo contando cada sábado, esta clase es como la preparación para a donde quiero llegar, que es a las grandes lecciones, que es como la base, como la fundamentación, que sí la tenemos que pasar. Y ahora vamos a hablar, el primer tema que nos vamos a abordar se llama el carácter moral del niño. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé que el niño de 6 a 12 años pasaba por 3 periodos sensibles? ¿Quién me dice cuáles son? Lili, yo la hice en una pequeña diapositiva del carácter moral porque me equivoqué. No sé si quieres que te la presente esa y la siguiente la que me corresponde. ¿Tú hiciste el carácter moral del niño? Sí, es que me Ah, equivoqué. ok. Después lo leí Sí, bien y por eso ya no te claro. lo envié. Ok, déjame trata de compartir pantalla y me va a llegar un aviso de que quieres compartir y yo te doy. Ok, entonces tú puedes presentarla. Claro, Karen, bienvenido. O sea, la chica que le tocaba no ha entrado, sale, entonces vamos a hacerlo contigo. Bien, ahí estás, ya puedes compartir. Ay, no sé cómo hice, a ver. No sé si se ve. No, A le ver, pones compartir y luego ahí te va a decir, aquí abajo hay una flechita que se llama, ahí está ya, ya se está viendo. Ujú. ahora sí y ya. Bueno, Ahí está. Ponle aquí en una copita que está aquí abajo de tu PowerPoint, hay como una copita, como parece como que dice presentar y ahí, en la esquinita. Aquí, aquí. Está abajo. Ah, Ok, ya está, ahí está. Ujú. y- bueno, por equivocación, ahora voy a presentar el carácter moral del niño de los 7 a los 12 años. Vemos tres características, que son la exigencia del niño por salir del ambiente cerrado, el pasaje de su espíritu a un plano abstracto y el nacimiento del sentido moral. En el primer periodo vimos que actividades de ejercicio de vida práctica constituyen un esfuerzo por ampliar los límites impuestos por las actividades habituales de la infancia. En estos ejercicios se trabaja la paciencia, la actitud y la repetición que ayudan al niño a superar personalmente esos límites y van a ir logrando la independencia. También se trabaja con los gestos de cortesía que se le ha enseñado para que entrenen el contacto con lo demás. Ay, perdón, deme un segundito, no sé qué hice aquí. Pic. Y ya, que entren en contacto con los demás, que debe ser transportado a un plano diferente en esta etapa. Debemos hablarles de ayudarle, que se debe dar ayudar a los débiles, a los viejos, a los enfermos, llegando así a una introducción de las relaciones morales que van a despertarse a la conciencia. Los Scouts reúnen una organización en los chicos que en nombre de los principios morales se le indica lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En esta agrupación existe un valor humano que es un punto de partida, que es el nacimiento de la dignidad. Se les hace realizar ejercicios físicos como hacer largas caminatas. De esta forma, los chicos se acostumbran a afrontar una vida más seria y al mismo tiempo más difícil. Bueno, lo tengo básicamente hasta ahí porque lo leí hasta, o sea, hasta que digamos lo más importante. Y lo que puedo observar, digamos, de todo lo que es esto del carácter moral de los niños, es de que algo que considera María Montessori es estas actividades que, por ejemplo, de los Boy Scouts, que reúnen para poder salir a espacios y tener un determinado aprendizaje, tener una causa de qué es lo que después está viendo las necesidades, que usualmente empiezan con la pregunta del por qué. Entonces, darles, ¿cómo se dice esto? Ay, se me fue ahorita, ahí es para que salgan, que sean una actividad, una experiencia, una experiencia es la palabra que no se me venía, que cada salida tenga una experiencia, una causa, una razón de aprendizaje para los chicos, ¿no?
Muy bien, Karen. Este, vamos a reflexionar más sobre el carácter moral del niño porque me interesa mucho. Los tres periodos sensibles por lo que pasan los niños entre los 6 y los 12 años son el periodo sensible a la moral, a la justicia y a la cultura, ¿ok? Por eso es que esta parte del libro nos habla de esto. Ujú. Déjenme agregar una pizarra. Voy a poner una pizarra para agregar texto. El, el carácter. Cuando teníamos a nuestro niño más pequeño, que muy bien. Cuando tuvimos a nuestro niño más pequeño, estábamos hablando de actividades como ah, vida práctica, que eran de las actividades necesarias que teníamos en ese tiempo. Em, pero ahora estamos hablando de que hay una transición del niño al segundo periodo del desarrollo. Tiene una necesidad de salir del ambiente cerrado, pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Esto ya se los había mencionado. El niño deja de necesitar tocar las cosas, aunque para el cerebro es mejor que las toque, ¿ok? Pero ya no necesita tocar todo para aprender porque ya tiene un pensamiento abstracto. Tiene el desarrollo moral tiene el desarrollo del sentido moral, que esa es otra de las cosas que pasa. Hay una importancia de la cultura y las experiencias sociales. Estas se deben ampliar las experiencias sociales del niño. Los ejercicios de vida práctica, aunque ya no son tan necesarios porque él ha alcanzado la independencia, todavía practica ejercicios de vida práctica en el ambiente como limpiar la mesa, ayudar a barrer, ayudar a limpiar los estantes, me explico, pero ya van más enfocados en el área social. El desarrollo del sentido moral se pasa de normas de cortesía a principios morales, ¿ok? Una norma de cortesía es guardar la silla, doblar el tapete, pedir permiso para. Ahora pasa de estar a los principios morales y le interesa ayudar a los más débiles, le interesa ayudar a los ancianos, le interesa ayudar a los enfermos, ¿ok? La conciencia del niño en esta edad se vuelve la guía de comportamiento. Un ejemplo que vienen hablando es los Boy Scouts. ¿Alguien conoce los Boy Scouts? ¿Alguien ha estado en los Boy Scouts? ¿Alguien conoce a un niño estando en los Boy Scouts que me platique? Sí, mi hija ha estado desde los 6 años en los Boy Scouts hasta un año antes de que se haya ido a Estados Unidos. Muy Y bien. sí, la ¿Y verdad me gusta mucho. qué beneficios pudiste ver? Eh, por ejemplo, el que llegue puntual, antes como que no le importaba, pero hay muchos principios que han ido impartiendo en ella, como la responsabilidad, la puntualidad, el tener un propósito para hacer un trabajo, el eh, hasta alistar su maletita, porque digamos no llevaba muchas cosas, entonces tenía que llevar lo básico. Entonces ella ha aprendido a tener lo básico tanto para supervivencia como para los viajes. em, y, o sea, hacer cortes, hacer actividades, digamos, tenían, em, que se llama una meta concreta, ¿no? Por la que trabajaban. Muy bien, Karen. ¿Alguien más ha conocido alguna referencia? ¿Por qué creen que está haciendo referencia a los Boy Scouts? ¿Quién me dice? Yo digo que es por la experiencia que es, bueno, no es como en un entorno que ellos ya conozcan o que ya tengan identificado, sino siempre se reúnen como que en ciertos lugares para que ellos puedan experimentar ciertas cosas que pues tienen que saber, ¿no? Hasta desde acampar o nada más ir como que a una ruta o algo así. Bueno, yo me imagino, porque la verdad nunca he conocido a alguien que esté. He visto como algunas ocasiones lo que hacen, tal vez, pero no bien. Muy bien, pues fíjate que
Cuando yo fui niña y estaba en el Montessori en taller, nos íbamos de campamentos una vez al año sin nuestros papás por una semana. Nos íbamos fuera de la ciudad, de la ciudad, o sea, ni siquiera del estado, ni siquiera estábamos en el estado, o sea, estábamos en la misma república, pero fuera del estado. Y hay una promoción constante de principios morales y de responsabilidad a nivel personal y a nivel grupal. Me cuido y cuido a los demás, ¿no? Para poder participar en estos grupos, pues obviamente ellos tienen como reuniones durante todo el año, no nada más, yo nada más iba durante los campamentos, pero los niños que sé que participan, mis hijos cuando fueron niños en algún momento participaron, hacen como una comunidad, eh, tienen como un refuerzo al sentido de compromiso. Las reglas y actividades son exigentes, pero los niños las aceptan por decisión propia. Son exigentes porque implican como uso del cuerpo, trabajar en equipo, aprender a solucionar como problemas que genera como el mismo entorno en ese momento, ¿no? Que les ponen como retos en espacios casi siempre abiertos y en espacios que están en el campo y en diferentes como lugares de la ciudad, que es donde se vienen reuniendo. Esta es una buena oportunidad para que los niños de esta edad puedan como encontrar un lugar donde ser y pertenecer. Acuérdate que una de las tendencias humanas para los niños es el de ser y pertenecer. Y esta tendencia humana que tienen a ser y pertenecer la van manifestando en cada momento de su vida. Entonces, en esta edad ya no necesitan tanto como a la mamá llevándolo a los parques o a los lugares a comer. Eso como que ya pasa a segundo plano. Ahora necesitan un grupo a donde pertenecer, ¿ok? El valor del esfuerzo y la autonomía en el aprendizaje. Los niños buscan superar dificultades y enfrentarse a desafíos en es diferente un paseo escolar pasivo a una salida con propósito, activa y consciente, ¿ok? Estas son algunas de las características que podemos encontrar entre lo que habla del carácter moral del niño, ¿sale? Muy bien. Edith, ¿sobre qué leíste tú? Ay, yo leí sobre, bueno, era pasaje a la abstracción, Ujú. el rol de la imaginación y los paseos al aire. Ok, Del- espera un momento. Ahorita ah, te digo cuando participas. Nada más quería saber sobre qué habías leído. mm, Muy bien. ujú. Voy a volver a poner una pizarra y voy a poner un par de preguntas de reflexión que quiero que hagamos. Mm, ok, texto. Aquí está el texto. Karen mencionó tres características que marcan la transición del niño a su segundo periodo del desarrollo. ¿Quién las recuerda? Las tenía en su primera diapositiva. ¿Cuáles eran, Karen? ¿Cuáles son las tres características que marcan la transición del niño al segundo periodo del desarrollo? Pueden buscarlas en el texto, vayan al libro si quieren, abran el libro de la infancia y la adolescencia. Sí, porque la verdad se me fue un poquito. La exigencia del chico de salir del ambiente cerrado, el pasaje de su espíritu a un plano abstracto y el nacimiento del sentido moral. Ujú. Estas tres características nos hablan de que nuestro niño está cambiando de periodo del desarrollo. ¿Por qué creen que es importante proporcionar cultura al niño de esta etapa, en esta etapa? ¿Por qué creen? ¿Y qué entendemos como por cultura? ¿Por qué sería importante proporcionar cultura y qué entendemos por cultura? Bueno, según lo que pienso, es el ambiente que le rodea, es donde ha crecido, donde son sus raíces, ¿no? Que luego va a determinar el que se sienta propio en un lugar, ¿no? Que sienta que pertenece, que ha salido de ese lugar. ¿Quién más?
¿Por qué piensan que es importante proporcionar cultura al niño en esta etapa? Yo pienso que es para que él esté o haga cierta conciencia de cómo son las raíces de cada lugar y porque al final con el pasar del tiempo pues ciertas cosas se van perdiendo y lo afortunado bueno, la fortuna que tenemos nosotros con estos niños que están como en este lado de la pedagogía es de que lo pueden conservar. Ya no se pierde tanto como esta falta de cultura, falta de tradiciones o de en general de pues sí, cómo es que viven día a día. Ok, aquí voy a hacerles como una referencia que es importante. En Montessori hablamos de cultura y hablamos de las viejas civilizaciones, de las civilizaciones modernas, y de las diferentes culturas que se han desarrollado a nivel universal y luego lo vamos acotando y vamos haciéndolo como ellos van a ir llegando hasta su propio continente. ¿Me explico? Les hablamos de la creación del universo, que es lo que vamos a ver en las grandes lecciones. Les hablamos de cómo se formó la Tierra, les hablamos de cómo el hombre llegó a formar los números, las letras. Y ahí les introducimos a los fenicios, a los egipcios, a mesopotamios, a los griegos, a los romanos, y les hablamos de las viejas y grandes civilizaciones y todo lo que hicieron. Ujú. El niño en esta edad tiene un interés profundo por conocer quién estaba antes de ellos, cómo es que él llegó a la tierra, qué pasó para él llegar a la tierra, ¿no? O sea, aunque tenga información como bosquejada o que tú le hayas dicho, porque los papás siempre les damos una historia como si te trajo la cigüeña, lo que sea respecto a cómo llegó él a la tierra. Él en esta edad se empieza a hacer grandes preguntas respecto a cómo el hombre llegó a ser quien es, cómo él llegó a pensar, a moverse, cómo se crearon las palabras, cómo se formaron las pirámides. Se va a hacer preguntas sobre todo lo que hay a su alrededor. Y ahí aparece la importancia de darles cultura. Ujú. Y con cultura hay un vasto currículum en Montessori que se llama, de hecho, áreas culturales, que incluye biología, geografía, historia, anatomía, zoología, mineralogía, o sea, incluye todas las áreas, todas las áreas sin un enfoque local, porque a veces los planes y programas de estudio están muy enfocados como a la localidad, como a que conozcas los ríos de tu estado, ¿no? Que conozcas el gobierno en tu estado. El enfoque de Montessori de la cultura es un enfoque como internacional, es un enfoque como general. Y después va de eso grande a irse, a irse, a irse, a irse, a acotarse a lo más cercano a ellos, ¿no? Porque Montessori también busca desarrollar esto que a mí me parece como muy importante, y es esta sensación que este concepto lo acuñó Maslow, no es un concepto montessoriano, pero sin embargo se vive en Montessori, y es la idea de ser ciudadano del mundo. Es decir, que, que como ser humano tengo derecho y puedo estar en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier lugar, y puedo pertenecer a ese lugar porque soy parte de este mundo. ¿Me explico? Es como una sensación diferente que desarrolla esta mirada educativa. ¿Ok? ¿Por qué los ejercicios de vida práctica ya no son necesarios en esta etapa? ¿Qué me dicen? Porque en la primera infancia el objetivo era crear la independencia que Ajá. ya ha concluido, ¿no? Con todas las actividades. Muy bien, Karen, porque se ha llenado esa necesidad. Muy bien. ¿Cómo se transforman los gestos de gracia y cortesía en relaciones morales en esta etapa? Eso sí lo vimos también. ¿Cómo se transforman los gestos de gracia y cortesía en relaciones morales en esta etapa? En decir por favor, gracias, en actividades como por ejemplo de alzar la silla para que no suene y no le moleste al otro compañero, o sea, No, estas son actividades más de casa de niños. Acuérdate que mencioné
que pasa de eso a interesarse por ayudar a los enfermos, a los ancianos, ya le interesa eso. O sea, ya le Sí. interesa ayuda, pero esto es algo que también nosotros tenemos que promover para el desarrollo. Por eso es tan importante que en la primera etapa el niño complete el primer propósito, que es la independencia, y completando el primer propósito, que es la independencia, él pueda en un segundo momento realizar esto de poder ir al segundo paso, que es llevarlo para allá. ¿Por qué creen que los Boy Scouts son un ejemplo relevante en el desarrollo moral del niño? ¿Qué de los Boy Scouts que mencionamos puede apoyar al desarrollo moral del niño? En la parte de que se cuidan y cuidan a los demás. En la parte de que se cuidan y cuidan a los demás, en la parte de que organizan actividades, ¿verdad? Con un propósito de comunidad, de que se resuelven como en grupo, ujú, y ofrecen soluciones. ¿Cuál creen que es la importancia de la aceptación libre de principios morales en esta etapa? No venía literalmente como en lo que dijo Karen, ni en lo que yo hablé, pero sí lo podemos entender. ¿Cuál creen que es la importancia de la aceptación libre de principios morales en esta etapa? Es decir, no hay una lista de principios morales que tenga que adoptar el niño. Los adopta de manera libre, pero ¿por qué es importante que sea de manera libre y no impuesto? En esta etapa pasa mucho que llevamos a los niños, por ejemplo, al tema de la primera comunión o a los temas religiosos. Ajá. Y hay algunos niños que tienen mucha oposición a esto. Está un poco relacionado ahí la respuesta. ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? ¿Por qué es importante que el niño acepte de manera libre los principios morales en esta etapa? Yo pienso que es, bueno, a primera instancia, pues lo puede aprender a esa edad porque sabe, o bueno, aprende a respetar bueno, en este lado las creencias de cada persona, así como ir formando las de él, porque finalmente, pues no hablamos como de una persona, un creador o algo, simplemente en esta parte de mm, bueno, en esta parte de la enseñanza es como saber que alguien creó el mundo en el que estamos, que alguien lo creó, o sea, todo lo que creó, pero no se lo estamos diciendo que fue solamente uno, o bueno, como en las religiones, o sea, no se lo estamos fomentando, sino ya él tomará su propio, mm, pues sí, su propio criterio, ¿no? O sea, lo que él crea. Bien, Edith. La importancia de que el niño acepte de manera libre los principios morales. ¿Dónde ve esos principios morales? ¿Hay una clase de moralidad para los niños? No hay una clase de moralidad. Él los observa en los padres con los que vive y en los maestros con los que convive. Ujú. ¿Y cómo los observa? No es como que la guía le diga, mira, estos son los principios morales por los que te vas a regir, ¿no? Y tampoco los papás dan una clase de moralidad como tal. Él está observando cómo papá trata a las personas que no son parte de la familia, cómo mi familia trata a los animales que hay a su alrededor, como todas esas cosas respecto a cómo se trata, él va tomando información de ahí y de manera libre asume esos principios morales. Ujú. Este es algo que es bueno, pero también es un tanto como riesgoso porque en muchas ocasiones, imagínate que este niño que tenemos esté en un contexto que no es favorable. Entonces, los principios que adquiere o que asume no son los que queremos siempre. O sea, entonces esto es muy bueno, pero tiene sus propios riesgos, porque tenemos que asegurarnos que el ambiente donde se desarrolla le brinda un mapa adecuado de adquisición de estos principios. Entonces, aquí vuelve muy importante hacer nuestra labor como guías cuando estamos en los ambientes,
que es ahí donde te sirven mucho estas clases que estás tomando aquí, porque te va a tocar hacer grupos de pláticas con papás, grupos de estudio con papás, donde hables de toda esta forma de vivir de manera coherente, de vivir de manera congruente, ¿no? Porque imagínate que esté en un colegio que es Montessori, que una de las eslogan o de los principios de Montessori es educar para la paz, es buscar todos estos, todos como todas estas cosas que están atrás de esto y esté en casa en un ambiente como de mucha violencia, ¿no? Entonces esto es como, de mucha puede ser violencia física, verbal o de la que sea, ¿no? Pero es importante que los papás se den cuenta como de la necesidad que tenemos nosotros, que el niño se encuentre en ambientes, como cuidados, ¿no? Como sanos en ese sentido, porque está en la construcción como de su ser moral, por decírtelo de alguna manera. O sea, la parte de la cultura, la parte de la justicia y de la moral está aquí en la construcción. Entonces, así como en la primera infancia nos preocupábamos mucho de lo que llegaba a la psique, cómo llegaba a la psique, porque estábamos tratando de cuidar todos estos aspectos, en esta edad tenemos que cuidar mucho esa parte, mucho, mucho, mucho. Porque por desgracia, si no lo hacemos, pagamos un precio muy caro como sociedad. Lo estamos pagando. Lo estamos pagando cuando vemos a gente a líderes a líderes políticos, religiosos o de cualquier tipo, ¿no? Que vienen con tantos, eh, con tantas necesidades no resueltas, ¿no? Muy bien. El paso de lo sensorial a lo abstracto en esta etapa, pues lo refleja con su pensamiento, porque tiene un pensamiento mucho más abstracto. El niño ya no sigue tantas órdenes externas, sino los imperativos de su propia conciencia. Esto es un poco que es lo que tiene que ver con la parte moral. No quiere decir que no te va a obedecer, pero sí quiere decir que se va a hacer preguntas sobre lo que le estás pidiendo. Por ejemplo, a un niño de casa de niños, tú le puedes pedir con ojos cerrados, ve por favor y dile a Pablo que venga, ¿no? O ve por favor y la cosa que quieras, ¿no? Y él va a acatarlo y lo va a hacer. El niño de taller se va a preguntar si eso que le estás pidiendo pudiera hacerlo. Yo ayer tuve un caso con una niña, yo trabajo en taller. Una niña le dijo a otra niña algo inapropiado, o sea, usó una palabra inapropiada. Otro niño le escuchó y a la niña que le dijeron esa palabra inapropiada, la maestra, no estaba en mi clase, estaba en una clase de arte cuando pasó eso. La maestra de arte le pidió que si le podía decir qué estaba pasando, ¿no? Y la niña que escuchó esas palabras dijo, es que no puedo repetirte lo que me dijo porque es inapropiado. Y no hubo manera que la dijera. Entonces, el tercer niño que sí escuchó lo que dijeron fue el que nos ayudó. Y cuando le preguntamos a este niño qué es lo que había dicho la niña, dijo, es que no lo puedo repetir porque es inapropiado, pero le dije, ¿me lo quieres escribir? Fue la forma que tuve para que me lo dijeran. Sí, eran unas palabras muy inapropiadas y era información muy inapropiada de adultos, pero este es un ejemplo claro de cuando el niño toma sus propias decisiones respecto aunque una autoridad le pida que diga algo, cuando él ha definido que algo es propio o inapropiado, no lo va a hacer. ¿Me explico? O sea, y aunque se lo pidas y le regañes y todo, o le exijas, no lo va a hacer aunque seas una figura de autoridad. ¿Te das cuenta qué importante es este sentido o por qué es importante que nosotros como que lo tomemos en cuenta? Esa es la razón por la que ya nos sigue. Muy bien. Vamos a seguir. La siguiente parte que vamos a analizar son las necesidades del niño de los 7 a los 12 años. Esta parte, si no me equivoco, le tocaba a Lynn hacerla, pero vamos a revisarla juntos ahorita, por favor. Me tocaba a mí, Lili, fue la que me Es la parte que te tocaba pero a ti, entonces la sí, siguiente es la de Lynn. más o Ok. menos sí lo leí, pero, Ok. pero Vamos no a ir pude leyendo sacarla. y vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo. Acuérdate que se va a cerrar mi sesión y la voy a volver a abrir, ¿ok? No se te olvide esto. Empezamos, Karen. ¿Me lees el primer párrafo, por favor? Claro que sí. ¿Qué hacer entonces en práctica con un niño de 7 años? Tengamos presente ante todo
El cuadro que hemos trazado y que nos permite eh, comprender a este niño y ayudarlo con sus deseos, que no ha manifestado, pero que hemos adivinado. Esta comprensión es el punto de partida. Debemos simpatizar con este pequeño que ha cambiado tanto en el aspecto exterior, modo de vestir, de peinarse, etcétera, como en la intimidad de su personalidad. El chico es ahora un individuo fuerte que entra en un nuevo mundo, el mundo de lo abstracto. Es un mundo rico en el que comienza a interesarle más que los objetos, las acciones realizadas por los hombres. Llega y, oh novedad, comienza a juzgar. Mientras hasta ahora había dirigido su interés a las cosas, como ser el agua de las flores que se tenía que cambiar, las pequeñas cosas que cuidaba, etcétera, ahora se preocupa de cómo y por qué. Todo aquello que lo había atraído sensorialmente en el pasado lo interesa ahora desde un punto de vista diferente. Quiere saber qué hay que hacer. Le preocupa el problema de la causa y sus efectos. Muy bien. ¿Cómo sería entonces el niño de los 7 a los 12 años? ¿Cuáles son las cosas que venimos viendo? ¿Cuál es el marco donde este niño se mueve? ¿Y cómo podemos comprenderlo para poderlo ayudar? ¿Cuál es el punto de partida que debemos de tener? Simpatizar con este pequeño que ha cambiado tanto, porque ha cambiado mucho. Ya no se va a vestir como un niño pequeño como antes y se va a empezar a peinar diferente. Él es ahora un individuo fuerte que está entrando al mundo de lo abstracto. Y en este sentido, este niño empieza a tener sus propias ideas, sus propios juicios y su propia moral sobre lo que ocurre afuera. Mientras en casa de niños su interés estaba en recolectar flores, en recolectar rocas, en ver, en ponerle agua a las plantas, etcétera. Ahora está preocupado de cómo y por qué, de las causas y los efectos, ¿ok? ¿Cómo y por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasó eso? Ujú. Son las cosas en las que se va a preocupar y en las que va a estar absorto. Edith, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Sí, pero este ser que se asoma como, a ver, pero este ser que se asoma como renacido en este mundo resulta un poco incómodo para el adulto. Por eso, sin una nueva dirección pedagógica, puede entrometerse un sordo conflicto entre el adulto y este nuevo niño. El adulto se cansa y termina por no responder a las innumerables preguntas que le hace, rogándole que se calle, dándole respuestas demasiado largas o demasiado cortas. En resumidas cuentas, se comporta como él, perdón, se comporta con él como se comportó con el pequeño cuando comenzaba a caminar y le suplica que se quedara tranquilo y no lo dejaba ser turbulento y hacer lo que deseaba siguiendo sus instintos. El mismo malentendido se produce en el pleno abstracto. A cada uno de sus nacimientos, el niño debe afrontar una nueva lucha, una nueva comprensión. Lo aflige, lo aflige cada vez que emprende una actividad nueva y sin duda preciosa. Hasta ahí porque se va a cerrar y ahorita ya Ujú. empezamos otra vez. Te quedaste en cambio Preciosa. el mismo adulto. Ujú, ya se va a Ujú. cerrar. La abro, no se olviden que la voy a abrir de inmediato. Sí. Déjame dejar de compartir. Mm, Aquí está. Dice que queda menos de un minuto.